lento para leerlo bien. Amén. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El versículo 2 dice, a ver, voy a leerlo desde el principio, para conectar. Ahora lo voy a leer un poquitito más rápido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hasta ahí voy a leer por mientras. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo me hacía una pregunta. ¿Por qué el Señor nos compara a nosotros, los seres humanos, el hombre, con árboles? O en este caso, como un árbol. ¿Por qué el Señor nos compara con un árbol? Y me puse a investigar en la palabra del Señor y me di cuenta de que esto es como una analogía, es como una comparación y es más común de la que uno cree. Cuando comienza a escudriñar la Escritura se da cuenta que en varios lugares de la Biblia el Señor compara al hombre con un árbol. Amén. Y este paralelo entre el hombre con el árbol es reiterado, es repetitivo. Amén. Entonces, la palabra de Dios siempre muestra diferentes árboles y los árboles siempre han sido como hechos históricos dentro de la Biblia. Histórico significa que están en la historia de la Biblia. Amén. Y lo podemos ver en el huerto del Edén con el árbol de la vida, ¿cierto? Acuérdense que en ese Edén, ¿cierto? Acuérdense que Dios preparó un huerto, un jardín, para que allí en ese jardín viviera Adán, ¿cierto? Y en ese huerto habían dos árboles importantes. El árbol de la vida era uno, ¿cierto? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal era el otro, ¿cierto? Y todos sabemos que el árbol de la vida era Jesús. O sea, Jesús estaba en el principio, Jesús estaba en el Génesis, pero también dice la palabra que el árbol de la vida va a estar allí en el Apocalipsis, en el final. Amén. Y si bien el hombre dejó de mirar, de tocar el árbol de la vida por su pecado, en un momento vamos a poder tocarlo todos y vamos a poder mirarnos y vamos a poder gozarnos de ese árbol de la vida en el Apocalipsis. Amén. Entonces ya comienza desde Génesis a hablarnos de un huerto, de un árbol, y si seguimos caminando más adelante, vemos cuando el pueblo de Israel sale, ¿cierto?, al desierto, llevan 3 días y el pueblo tiene sed, ¿cierto? Entonces llegan a las aguas de Mara, donde las aguas estaban amargas, por eso se llaman las aguas de Mara. ¿Y qué sucede? Para que esas aguas se conviertan en aguas dulces, ¿cierto? Moisés tuvo que tirar un árbol para que esas aguas se endulzaran, ¿cierto? Entonces ya ahí se habla de otro árbol. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y así el Señor también aquí habla de un árbol. Está comparando el hombre con un árbol. Lo está comparando a usted y a mí con un árbol. Pero ¿por qué el Señor nos compara a nosotros con un árbol? En la palabra, en el libro de Jueces, también hay una parábola que dice que los árboles pedían un rey. Y a lo mejor algunos lo han leído. Y en esos árboles estaba el olivo, la higuera, la vid, la zarza. Y es larga, pero aquí el Señor nuevamente está comparando el hombre, ¿cierto?, con árboles. Estos árboles pedían un rey, estos hombres pedían un rey. En Marcos 8, 23, 25... Jesús sana a un ciego, y también yo sé que conocen esa historia. ¿Se acuerdan cuando le echa saliva en los ojos, cierto? Y cuando el ciego abre sus ojos por primera vez, dice que veo hombres como árboles que caminan. Eso fue lo primero que vio el hombre, ¿cierto? Entonces es extraño que hasta un ciego, ¿cierto?, al recuperar la vista, ve a los hombres como árboles, porque algo quiere decirnos el Señor. Amén. En el Salmo 92, versículos 12 y 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedros en el Líbano. O sea, aquí está hablando de usted y de mí, que creceremos, que el justo florecerá como la palmera. El justo es usted y yo.
Y dice que también crecerá como cedros en el Líbano. Otro árbol, la palmera y el cedro. Dos árboles con que Dios nos compara. Dice, aquí compara el hombre con una palmera y un cedro. Y la pregunta es, ¿por qué? Nuevamente la pregunta es, ¿por qué Dios nos compara con árboles? Y yo me ponía a investigar y yo sé que muchos conocen la historia de la palmera, ¿cierto? Siempre se han hablado otros predicadores sobre la palmera. Entonces yo puse algunas características. Dice que la palmera, dice que extiende sus raíces hasta encontrar, dice que comienza a crecer sus raíces, porque la palmera no comienza a crecer desde la tierra hacia arriba. La palmera primero comienza a crecer desde la tierra hacia abajo. Y dice que la palmera comienza a buscar, a adentrarse, a profundizar sobre la tierra, dentro de la tierra, a profundizar cada vez más. Y dice que en un momento dado, la palmera, las raíces de la palmera llegan hasta donde encuentran una piedra. Y cuando encuentran esa piedra, la palmera se abraza a esa piedra. Y por eso, de ahí que dicen que la palmera, nada la puede botar, pueden venir vientos, pueden venir huracanes, pueden venir tormentas, y la palmera va a doblarse, pero no se va a quebrar, pero no se va a morir, porque en lo profundo de la tierra dice que está ahí arraigada, afirmada de una roca. Y esa roca es Cristo. Dice que la palmera llega a medir 40 metros de altura y tiene como 1 metro de diámetro. Así que imagínense 40 metros hacia arriba, y dice que en su tronco no crecen ramas, sino que crecen arriba, allá arriba. Dice que la palmera crece mirando hacia el cielo. Y yo me pregunto, ¿en qué se parece el hombre a la palmera? ¿En qué se parece el hombre a un árbol? ¿Por qué Dios nos compara con árboles? Si este árbol, la palmera, crece mirando hacia el cielo. ¿Me está entendiendo? La palmera crece mirando hacia el cielo, tanto así que cuando llega ya a los 40 metros, dice que ahí están las hojas. Allá arriba están las hojas alrededor, allá arriba está su fruto, allá arriba está su flor. En ese lugar, mirando hacia el cielo, crece la palmera. Bendito sea el nombre del Señor. Es un árbol gigante, y lo más importante de este árbol, mis hermanos, son sus raíces, que crecen y crecen y crecen hasta buscar una roca donde afirmarse. Y ¿sabe qué? Lo más interesante es que a pesar de que encontraron esa roca, siguen profundizando y buscando agua. Toda su vida viven buscando agua. Por eso que crecen uno dice, ¿cómo puede crecer un árbol en el desierto? Y es por eso, en el desierto no llueve, ¿cierto? En el desierto no hay agua como aquí en la ciudad. Pero en él, esta palmera comienza a profundizar hasta que encuentra agua. Y si encuentra agua, no se queda tranquila. Sigue profundizando y buscando cada vez más agua. Bendito Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor nos compara con un árbol? ¿Por qué el Señor nos compara con una palmera? Dice también que nos compara con el cedro del Líbano. Porque dice, el justo florecerá como la palmera, pero también crecerá como cedros en el Líbano. Y también averigüé qué árbol es el cedro. El cedro es un árbol grande y frondoso, poderoso, con tronco grueso. Dicen que los entendidos, los estudiosos, dicen que 8 personas tomados de la mano pueden rodear el tronco de ese cedro. O sea, imagínense. ¿De qué porte? 8 personas. De ese porte, imagínense ustedes, de ese porte es el tronco de un cedro. De hojas verdes. Alcanza también más o menos la misma altura de la palmera. Crece en el Líbano, da una madera, y miren, da una madera muy preciada para construir palacios y templos. El rey Salomón construyó el templo con cedro. El arca del pacto, esa que está ahí, está construido con cedro.
¿cierto? Y bañada en oro. Entonces era una madera preciada, era una madera cara que en esos tiempos existía y por supuesto existe hoy. Era una madera que era moldeable, era una madera noble, era una madera que se podían hacer muebles hermosos, contorneados. Era una madera moldeable. ¿Y sabe qué? Dice también que este árbol, el cedro, crece también mirando hacia el cielo. Crece mirando hacia el cielo. Y dice que sus frutos tratan de llegar a lo más alto. Cosa de que un ser humano no pueda sacar ese fruto. Dice también que crece, que este árbol, a pesar de que este árbol es un árbol que tiene que ver con del grupo de los pinos, ¿cierto? Todos sabemos que los pinos destilan una resina y que esa resina es inflamable. Pero a pesar de que el cedro es como de la familia de los pinos, a diferencia del pino, no da una resina, sino que da un aceite. ¿Eso le dice algo a usted? La resina es inflamable, explota, se prende fuego, pero el aceite es como un bálsamo. ¿Le dice algo a usted? ¿Por qué el Señor nos compara con árboles? ¿Por qué el Señor comparó aquí, el salmista habló de que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua? ¿Por qué esta comparación? Porque así mismo, mis hermanos, como estas características de estos árboles, esas son las características que nosotros debemos de tener. Esas son las características. Buscar, profundizar la palabra del Señor. Buscar, dice que tenemos que ser como un cedro, como un árbol que crece, como un árbol grueso, estar plantado. Acuérdense que antes de conocer al Señor, el Señor nos sacó de un lugar, nos sacó del mundo y nos plantó aquí, en este lugar. Él nos plantó en este lugar. Él nos plantó en este lugar, y para que seamos árboles que crezcan frondosos, fuertes, para que cuando venga la tempestad, cuando venga esa tormenta en el desierto, cuando venga ese calor abrumador, yo no me muera. Me puedo doblar, puedo caer al suelo como la palmera, pero la palmera se va a poder levantar. ¿Y sabe por qué? Porque está firmada de la roca. Porque en lo profundo sus raíces están afirmadas de la roca. Entonces yo me puedo doblar, me puedo caer, y el mundo puede creer que me morí, que ya no existo. Pero ¿sabe qué? De a poco la palmera comienza a levantarse y a tomar fuerza. ¿Y sabe por qué? Porque tiene fuerza, porque sus raíces están afirmadas en la roca. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor nos compara con un árbol? ¿Por qué el Señor nos compara con un árbol? ¿Sabía usted que cuando nosotros nos plantó el Señor en este lugar, nos plantó para que diéramos fruto, nos plantó para que creciéramos, nos plantó para que nos desarrolláramos? Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y sabe qué? ¿Qué sucede, mis hermanos? Que yo, cuando estoy... ¿Se imaginan usted un cedro? ¿Trasplantar un cedro? ¿Se podría trasplantar un cedro, sacar el cedro de ahí y volver a plantarlo en otro lado? ¿Se puede? Un árbol que tiene raíces, porque dice que la palmera, si mide 40 metros, sus raíces miden 80 metros, el doble hacia abajo. ¿Puedo yo trasplantar una palmera? ¿Puede la palmera decir, a ver, voy a salirme de aquí y me voy a irme allá al otro desierto, porque este desierto me aburrió? ¿Puede? No puede. No puede. Porque cuando se plantó en un lugar, ahí en ese lugar crece, ahí en ese lugar toma fuerza, ahí en ese lugar se desarrolla, ahí en ese lugar da fruto. Así, por eso que el Señor nos da estos ejemplos, por eso que el Señor nos compara con un árbol. Porque somos parecidos, y a lo mejor físicamente, mis hermanos, yo me miraba en el espejo y tal vez sí, pues nos parecemos a árboles. Estas son mis ramas, este es el tronco.
Nos parecemos a lo mejor tal vez. Por eso a lo mejor el ciego vio árboles que caminaban. A lo mejor físicamente también nos parecemos. Pero Dios quiere que nos parezcamos en su estructura. Hay unos árboles que se llaman bonsái. Y yo sé que usted los conoce. Esos arbolitos no se entierran en una tierra. En tierra. Se entierran en un macetero. ¿Y sabe qué? Yo puedo tener en mi casa un cedro. Ese que mide 40 metros y que 8 personas lo abrazan, yo lo puedo tener en el living de mi casa, en un macetero. Porque el bonsái imita a otro árbol, pero en miniatura. Entonces yo puedo tener en mi casa un cedro en el living de mi casa. Y yo lo voy a cortarlo y va a tener frutitos chiquititos, ramitas chiquititas, tronquitos chiquititos, todo chiquitito. Porque en un macetero el árbol no crece. Porque tiene limitado sus raíces. Porque quiere crecer y no puede, porque el macetero no lo deja crecer. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos acostumbramos a estar en un macetero. Porque es más fácil, pues el macetero lo tomamos y podemos irnos a otro desierto. ¿Cierto? Pero el Señor nos está diciendo aquí que dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. ¿Sabe que tal vez a lo mejor muchas veces nosotros en nuestra mentecita, en nuestro corazoncito, a lo mejor hemos pensado alguna vez: me voy a irme de este lugar, estoy aburrida de este lugar, porque no hacen lo que yo me gustaría hacer. A mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, me gustaría hacer esto otro. Y a lo mejor se nos ha pasado por la mente. Pero ¿sabe qué? Hay una condición para poder crecer. Y es ser plantados. No en un macetero, en tierra. Esa es la condición, es ser plantados. Y mire lo que dice la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón, bienaventurado, feliz el varón. Bienaventurado significa feliz el hombre. Feliz el hombre que se deleita en Jehová. El varón que no anduvo en consejo de malos. Y miren, aquí hay 3 cosas importantes. Que no anduvo en consejo de malos, anduvo, caminó. Ni estuvo en camino, se paró de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted ve aquí, mis hermanos, hay un progreso. Dice que primero caminó, después se detuvo y después se sentó. O sea, de más a menos. Hay un progreso, mis hermanos. En vez de un progreso, yo creo que es una disminución. Y dice aquí, el salmista dice: bienaventurado, feliz este hombre que no anduvo en consejo de malos, que no se detuvo en camino de pecadores, que no se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia? ¿Dónde está su delicia? A veces nuestra delicia puede estar en una película de Netflix. A veces nuestra delicia puede estar en un partido de fútbol. A veces nuestra delicia puede estar en una comedia. A veces nuestra delicia puede estar en mi familia. ¿Dónde está su delicia? Su delicia, cuando uno habla de delicia, habla de algo que le gusta, que como que corre agüita, como que se me hace agua la boca. Cuando veo eso, que para mí es una delicia, ¿cierto? Uno dice: uy, este postre es una delicia para mí. Uno dice: es una delicia porque usted sabe que cuando se eche ese pedacito de pastel en su boca, sus glándulas van a empezar a secretar saliva y su boca se va a llenar de saliva. Y eso es lo que Dios quiere, que la palabra sea una delicia para cada uno de nosotros, que se nos haga agua la boca. Me escuchaba a Samuel cuando decía que habían estudiado, ¿como cuántas veces dijo? Como 5 veces Proverbio, mi hermano.
¿Sabe qué? Cuando es una delicia, uno lee una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Y no basta, mis hermanos, con una vez es pobre. Una vez es porque no me gustó el postre. Una vez es porque no se me hace agua la boca. 1, 2, 3, las veces que sean necesarias. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta es la ley de Jehová. Aquí está mi delicia, mis hermanos. Aquí está su delicia. En la ley de Jehová, en la palabra del Señor. Es la palabra la que me dice que soy como un árbol. Es la palabra la que me dice que tengo que dar fruto. Es la palabra la que me dice que tengo que arraigarme, que tengo que plantarme. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar viene de la palabra como rumiar, como meter ruido. ¿Qué significa? Que yo me como la palabra, ¿cierto? Los médicos dicen que cuando uno se echa comida a la boca, tiene que uno masticar 30 veces. Para que cuando caiga el estómago, mi estómago no haga tanto, no trabaje tanto, yo me imagino algo así. ¿Y cuándo hacemos eso? Tragamos. Yo a veces no me doy ni cuenta y tragué. ¿Y sabe qué? Cuando tragué no me di cuenta qué sabor tenía, no me di cuenta que me había comido ya toda la comida y no la disfruté, no me deleité. Entonces, meditar significa masticar, rumiar. Me tragué la palabra, ¿cierto? Me tragué la palabra y voy a estar día y noche ahí. La palabra dijo esto. No solamente esta porque yo esté aquí. Palabra hay los días miércoles, los días domingos. Palabra hay en todos lados. La palabra está en su casa. Usted tiene que pescar la Biblia y abrirla y ahí está su palabra. Y yo tengo que tomarla y masticarla 1 vez, y masticarla 2 veces, y masticarla 3 veces, como hacía Samuel, que dice que leyeron como 5 o 6 veces Proverbios. ¿Y eso no es masticar, mis hermanos? A veces pensamos que con 1 vez que nos leamos un libro ya estamos listas. Nosotros vamos en Deuteronomio y estamos cansadas y lo hemos leído 1 sola vez, po. Y yo creo que una pinceladita nomás por encima, porque nunca nos hemos quedado pegados en un capítulo. Pero imagínense qué significa meditar de día y de noche, masticar la palabra. Y esos son, mis hermanos, los hermanos que se arraigan. Esos son los hermanos que se plantan en un lugar, los que mastican, los que se deleitan con la palabra. Y aquí habla... Dice, y el que no anduvo, el que no estuvo, el que no se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En todo tiempo tengo que estar meditando la palabra. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué el Señor nos está comparando con árboles? ¿Tendremos que ver algo con los árboles? ¿Por qué el Señor nos compara con árboles? Y usted nunca más se va a olvidar, porque el Señor quiere que seamos como palmeras. El Señor quiere que seamos como cedros. ¿Y sabe qué? No es lo que se ve de la tierra para arriba, sino que es lo que se ve de la tierra para abajo. Porque ¿sabe de qué depende el éxito suyo? De estar plantados de sus raíces. Si usted no tiene raíz, viene un viento y se bota. Ahora que hubo esa tormenta acá en Santiago, ¿hace cuánto? ¿Hace un mes? Muchos árboles cayeron al suelo. Y algunos expertos le echan la culpa a la sequía que ha habido en Chile y que ya no habían tenido agua, estaban prácticamente muertos, estaban parados y muertos. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Estaban en pie, pero muertos. O sea, vino un viento y los botó. Pero no como a la palmera, sino que los botó para siempre. Entonces, ¿de qué depende mi éxito? Para estar plantado, de mis raíces,
Tenemos que alimentar nuestras raíces, escudriñar, profundizar en la palabra. Bueno, a lo mejor usted dirá, ay, usted hermana siempre habla de la palabra que tienen que profundizar. Es que es la única manera. Estamos estudiando con nuestra pastora, tenemos un grupo de hermanas, las hijas del rey, el día domingo, y estamos estudiando la palabra. Entonces, la única manera, no hay otra manera, hermanos. Si usted puede venir aquí todos los días y servir, y trapear, y limpiar, y hacer cosas bonitas, y que Dios se la va a agradecer. Pero lo que lo va a salvar de la tormenta, de la enfermedad, del problema, de la angustia, va a ser cuánta raíz usted tiene para abajo. Va a ser cuánta base usted tiene para abajo. Va a ser cuánto usted ha buscado al Señor. Va a ser si está usted firme de la roca. De eso se va a tratar. El Señor lo ha traído a este lugar. El Señor lo ha plantado en este lugar. ¿Y sabe qué? Si un día yo me voy y llego a otro lugar, porque siempre los que se van, los que no están conformes, y no están conformes, ¿sabe por qué? Porque miran al hombre. Por eso no están conformes. No miran a Dios, no miran el blanco que es Cristo. Si ese es el problema, mis hermanos. Por eso que cuando nosotros vamos a una confraternidad, de repente vemos arbolitos que eran de otra iglesia, en otra iglesia, plantados. Y uno dice, ¿me equivoqué? ¿De iglesia? Hermanos, el Señor me plantó aquí y aquí me quedo, aquí crezco, aquí armo una familia. Esta es mi familia. Cristo está ahí al frente y yo miro siguiendo a Cristo. Si es que el Señor no me va a decirme, si te entiendo, hijo, si el pastor que tenía ahí era ahí nomás. El Señor no nos va a decir así. No, cada uno va a tener que dar cuenta. Cada uno va a tener que dar cuenta de sí. Por eso que la palabra dice, arraigados y cimentados. Y ese es nuestro trabajo, de cimentarnos, de hacer que estas raíces crezcan hasta lo más profundo. Porque no va a venir el hermano del lado a tirarme agüita. No, yo tengo que buscar el agua lo más profundo. Y cimentarnos, ser cristianos fuertes, robustos. Que no nos bote una tempestad, que no nos bote una tormenta de arena, que no nos bote la lluvia, los vientos. Sino que siempre estar de pie, y si en algún momento nos tiramos a doblar, sabemos que con la ayuda de Cristo nos vamos a poner en pie nuevamente. ¿Y sabe qué? Si un día usted piensa irse porque cree que esta iglesia no es buena y que hay otra mejor, usted va a echar a perder la otra. Así va a ser, porque la iglesia perfecta no existe, mis hermanos. No existe la iglesia perfecta. ¿Sabe qué? Incluso yo le puedo decir que no existe la familia perfecta. Yo puedo mirar desde afuera una familia y decir, oh, qué linda la familia. Vienen todos a la iglesia, todos sirven al Señor, pero siempre hay detalles. Pero eso se ve dentro del núcleo familiar. Pero aún así, aunque mi familia no sea perfecta, es mi familia. Es mi familia. Y ahí voy a crecer con esa familia imperfecta. Voy a crecer con esa familia imperfecta. ¿Se fija que es un cambio de mentalidad? ¿Por qué Dios nos compara con árboles, con estos árboles? Porque el árbol, menos mal que el árbol no habla. El árbol a lo mejor no piensa tampoco. A lo mejor el árbol le interesa solamente buscar, 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 buscar. A veces nosotros pensamos mucho. A veces hablamos mucho. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros comencemos a profundizar. Que nos plantemos en un lugar y que en ese lugar crezcamos y demos fruto. En Jeremías hay una palabra. Y lo anoté. Dice, en Jeremías 17:7 dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado, muy parecido a Salmo 1, y será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes
echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que pasemos, de todo lo malo que pasemos, no dejará de dar fruto el árbol que está a orillas de las aguas, el árbol que busca el agua, el árbol que busca el alimento, el árbol que mastica la palabra. Solo plantados seremos prosperados, porque dice también aquí, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace le irá bien, todo lo que hace será un éxito. Pero para que sea así, tengo que ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tengo que ser un árbol como el cedro, como la palmera, arraigado, firme, duro. Así dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. A veces yo buscaba hartas cosas para hablarles sobre los árboles. Pero ¿sabe qué? A veces la palabra es tan sencilla con solo leerla. Porque todos fuimos a la escuela. Todos aprendimos a leer. Y es algo tan sencillo. Yo podía haber leído esta palabra y usted podía haber entendido inmediatamente lo que el Señor quería decirle. Pero uno hace esto para que sea más didáctico, para que podamos entenderlo, para que podamos llevarnos una imagen del árbol. Pero el Señor quiere que nosotros nos plantemos, que nos arraiguemos, para que así podamos crecer y ser bendecidos, para que así todo lo que hagamos, dice, prosperará. Todo lo que hagamos, y vamos a dar fruto, unos más temprano, otros más tarde, pero dice que da su fruto en su tiempo. Algunos van a dar antes, otros van a dar después, pero todos vamos a dar fruto. Pero hay que trabajar, hay que hacer algo, hay que buscar, hay que moverse. Amén. Hay que movilizarse. Como Samuel, cierto que dice que él, a mí me impactó porque yo no lo he leído ni una sola vez, así que imagínense con ese ímpetu, con esas ganas, leer la palabra del Señor y no solamente leerla, masticarla, deleitarse, pararse, ver las comas, detenerme. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí con esta palabra? Eso es lo que Dios quiere cuando habla de deleite. Que se me haga agua la boca por seguir al próximo capítulo. ¿Cierto? Estamos estudiando Deuteronomio. Así que el viernes nos juntamos las hijas del rey. Que se nos haga agua la boca para seguir con el otro capítulo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pónganse en pie.